Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin González. El día de hoy vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a hacer el reforzamiento de lo que va a venir en tu examen de la próxima semana. Recuerda que tú tienes el rol. Nos toca el examen el miércoles que viene. Así que hoy día nos vamos a dedicar a hacer muy rápidamente el repaso de los temas que vamos a trabajar para el examen. Y el día lunes yo te voy a dar un balotario para que lo podamos resolver en clases, me hagas las preguntas pertinentes, yo te responda las cosas que tengan que hacer y estés preparadito para tu examen. Así que tienes que tener a la mano, debes tener a la mano tu libro de actividades de comunicación, tráelo de una vez y por favor tienes que estar muy atento a las cosas que yo te voy a mencionar porque son de estas pequeñas cositas de las que va a venir el examen y de las que vamos a resolver después la práctica el día lunes, y de dicho balotario van a salir preguntas para tu examen. ¿Ya? Así que vamos ahí. Lo primero que vas a buscar en tu libro de actividades es la tilde diacrítica. Mira, cada tema que yo avance, tú pones pausa al video y buscas el índice de tu libro y te vas a ese tema, ¿ok? Muy bien, entonces buscas primero la tilde diacrítica. La tilde diacrítica dice, se escribe en algunas palabras, en su mayoría son monosílabos. ¿Qué quiere decir monosílabos? Quiere decir que tienen una sola sílaba, palabras de una sola sílaba. Las sílabas son las partes mínimas de una palabra. Arequipeño. Y a ti te han enseñado a silabear haciendo sus palmadas. Muy bien, entonces los monosílabos son aquellas palabras que solamente tienen una sílaba. Fiel, guión, ¿ya? Por ejemplo, esos son monosílabos. Entonces, la tilde diacrítica dice, se escriben algunas palabras, en su mayoría son monosílabos. Se colocan en pronombres personales. Él, tú y mí. Recuerda, él, tú y mí. Ya vamos a colocarles las tildes diacríticas en esos monosílabos siempre y cuando cumplan una función de pronombre. Por ejemplo, él me pegó, tú eres mi amigo, eso es de mí. El pronombre que está haciendo, el pronombre está evocando a alguien. Él está evocando a una persona, tú está evocando a otra persona, mí me está evocando a mí. Solamente se tilda cuando funciona como pronombre personal. También se tilda en las formas verbales de y se, cuando estos monosílabos cumplen una función verbal. No te olvides, de y se. Se tildan cuando cumplen una función verbal. Por ejemplo, cuando dé todo de mí, o sea, cuando dé del verbo dar, cuando dé todo de mí, sé que vendrán los mejores momentos. Ese sé es de qué? Del verbo saber. Es del verbo saber. Yo sé que mañana me irá bien. Yo sé que el COVID se va a acabar en algún momento. Ese sé del verbo saber lleva tilde y ese de del verbo dar lleva tilde. Y los adverbios más y sí. Estos monosílabos se tildan cuando cumplen una función adverbial de cantidad, más y de afirmación. Sí, por ejemplo, siempre quiero comer más. Ese más está cumpliendo una función adverbial, es decir, está denotando la circunstancia de la acción de la cantidad. Más. ¿Ya? Yo quiero más de ti. Dame más comida. Quiero dormir más tiempo. Allí ese más lleva tilde. Y sí lleva tilde, ¿recuerdas? Cuando es una afirmación. ¿Tienes hambre? Sí. Ese sí es con tilde. Solamente si es con afirmación. Y un aporte. El monosílabo T se tilda cuando hablamos del filtrante. Espero que ese T se encuentre caliente. El T de tomar, ese T es con tilde. Ok. Entonces tenemos, recuerda, el tú mi si más te cede, el tú mi si más te cede, el tú mi si más te cede. Recuérdate, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a pasar el tema del el punto, la coma y el punto y coma. Son signos de puntuación. Estos pueden ser la coma y el punto y coma. La coma, ¿para qué se usa? Para separar enumeraciones, oraciones con sentido opuesto o vocativos. Para insertar explicaciones, indicar que se ha omitido un verbo, invertir el orden regular de una oración. Podemos ver algunos ejemplitos también. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, para separar enumeraciones. Mi mamá ayer compró pan, coma.
agua, coma, azúcar y frutas para pasar la semana. ¿Ya? Entonces allí se utiliza esa coma. La coma también se utiliza, por ejemplo, ¿cuándo? Para los vocativos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Juan, te está llamando tu mamá. Juan, coma, te está llamando tu mamá. Ese coma es una coma vocativa. ¿Por qué? Porque está evocando a una persona, en este caso a Juan. Muy bien, para insertar explicaciones. Julia, coma, que es una niña estudiosa, coma, sacó 20 en el examen. Entonces estás utilizando unas comas explicativas. ¿Por qué? Porque estás explicando que Julia es una niña muy estudiosa. Indicar que se ha omitido un verbo. Por ejemplo, en vez de decir mañana voy a salir temprano y voy a correr y voy a sentirme bien y voy a regresar a casa. Entonces, ¿qué pasa? Podemos nosotros, en este caso no es un verbo, ¿no? Son conjunciones, pero igual reemplazo es ahí por las comas. Coma, 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 coma. Bien, el punto y coma se usa para separar elementos de una enumeración si incluyen comas. Mira, a ver, aquí es un ejemplo muy particular. Los colores claros que más me gusta son el blanco, coma, el celeste, coma, y el amarillo, punto y coma. Y los colores oscuros que me gustan son el guinda, coma, el negro, coma y el azul marino. Ya estamos hablando de colores blancos y colores oscuros, pero primero estoy separando las comas en los colores claros y después utilizo un punto y coma para hablar de los colores oscuros. Estoy hablando de los colores en general, pero primero estoy hablando de los colores claros y después de los colores oscuros. Para separar ese tipo de categorías utilizo un punto y coma. Listo. Separar oraciones que tienen relación de sentido y delante de algunos conectores cuando lo que sigue es extenso, ¿sí? Tanto la coma como el punto y coma nos ayudan a escribir con mayor claridad. Bien, entonces tú haz tu repasito y pasamos al siguiente tema. El punto y los dos puntos, ¿ya? El punto marca el final de una oración, un párrafo y un texto. Entonces, el punto también te separa oraciones en un párrafo, te separa párrafos en un texto y señalan el punto final de un texto. No te vas a olvidar, el punto separa oraciones de un párrafo, separa párrafos de un texto y va al final de todo texto. Y los dos puntos se usan después de las fórmulas de saludo. Por ejemplo, querido vecino, dos puntos. Ayer escuché que había una pelea en tu casa, etc. Antes de numeraciones. Entonces mi mamá se fue a la tienda y compró, dos puntos, una sal, coma, azúcar y plátanos. Ya está. Ahora, antes de citas textuales. Y el Quijote de la Mancha dijo, dos puntos, más vale, no, a caballo regalado no se le mire el diente. Ya está. Pero mira, después de las fórmulas de un saludo, dos puntos, después de, antes de enumerar, dos puntos, antes de hacer una cita textual, dos puntos, y antes de ejemplificaciones también van sus dos puntitos. El punto y los dos puntos marcan pausas necesarias en los textos. Ahora vamos a hablar del núcleo del predicado. Recuerda, ponle pause, tú haz tu repaso y busca el otro tema. El predicado, cuyo núcleo es un verbo, puede expresarse en tiempo. ¿En qué tiempos? Pasado, presente y futuro. Y en modos. ¿Qué modo? Modo imperativo, modo indicativo y modo subjuntivo. ¿Recuerdas que lo trabajamos? Sí, y yo te presenté esto. El modo indicativo indica que aquello que expresa el emisor es algo real, algo dado por hecho que sucede en un tiempo determinado. Puede ser el pasado, el presente o puede ser el futuro. ¿Soñaste algo interesante? El verbo soñaste está conjugado en pasado del indicativo. Se expresa de forma interrogativa como un hecho o una realidad sobre la cual se cuestiona el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, ayer salí a correr temprano. Ayer salí a correr. Ese correr está en modo indicativo porque es algo que ha sucedido. Yo digo, estoy grabando un video para mis queridos estudiantes del Francis School. Estoy grabando. Ese grabando está en modo indicativo porque es algo presente y que está sucediendo. Mañana voy a lavar los platos a la 1 de la tarde. Ese lavar está en modo indicativo porque es un hecho que se va a dar en el futuro, pero tiene que ser algo dado por hecho. El modo subjuntivo, sin embargo, implica una realidad virtual que no ha ocurrido como un hecho o que no se puede verificar. Por ejemplo, suele expresar deseos, suposiciones, posibilidades, expectativas. Por ejemplo, ojalá ella gane las elecciones. Entonces está anhelando, ¿no? O si no,
Hubiera sido bonito que ayer llegaras a casa. Ya, hubiera. Ojalá. Entonces, esos deseos, esos anhelos, posibilidades y expectativas no es un hecho dado, es una posibilidad, algo que pudo haber sido. Entonces, los verbos que están en ese modo son subjuntivos. Y por último, el modo imperativo, que son los verbos expresados en una orden, una petición respecto a una acción. Por ejemplo, muestra las manos, entonces está haciendo una orden. Muestra las manos, haz la tarea, pórtate bien. Todos esos verbos están en modo imperativo, porque son demandas, ¿ya? Son mandatos. Muy bien. Pasamos ahora al tema del sujeto, el modificador indirecto y las preposiciones. El sujeto puede incluir modificadores indirectos, que son palabras o grupos de palabras que acompañan a quién, al núcleo del sujeto, por medio de preposiciones, que son palabras que introducen un complemento. Algunas preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, cabe, de, desde, hacia, entre, hasta, mediante, para. Ya, apréndete bien estas preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, cabe, de, desde, hacia, entre, hasta, mediante, para. Muy bien, entonces mira, los modificadores indirectos son palabras o grupos de palabras que acompañan a quién, al núcleo del sujeto. Vamos a ver aquí, mira, tenemos unos ejemplos. Dice, indica los sujetos y subráyalos, luego encierra los modificadores indirectos. En mi casa, aquel televisor blanco y negro funciona muy bien. ¿Dónde está aquí el sujeto? Aquel televisor en blanco y negro. Muy bien, televisor es el núcleo del sujeto. Ya, entonces aquí está. En blanco y negro, ¿qué cosa es? Los modificadores indirectos. ¿Por qué están acompañando al núcleo del sujeto? Están acompañando al núcleo del sujeto. Vamos a ver en este segundo. Mira, ese moderno celular con cámara tiene muchas interesantes funciones. ¿Cuál es el sujeto? Ese moderno celular con cámara. ¿Cuál es el núcleo? Celular. ¿Quién está acompañando? Con cámara. Entonces te das cuenta que los modificadores indirectos generalmente son características que te está dando del núcleo del sujeto. Entonces tienes el núcleo del sujeto y las características que te dicen de él son los modificadores indirectos. Mira, en la de durante la madrugada 3 ambulancias de la clínica llevaron a los heridos. ¿Cuál es el sujeto? 3 ambulancias de la clínica. Núcleo, ambulancias. De la clínica es el modificador indirecto de la clínica. De la clínica es una característica de estas ambulancias. ¿Captas la idea, no es cierto? Tienes el núcleo del sujeto y las palabras o la palabra y grupos de palabras que están acompañándolo, dándole ciertas características, son modificadores indirectos. Muy bien. Escribe oraciones empleando los siguientes sustantivos como núcleos del sujeto y las preposiciones propuestas como parte de sus respectivos modificadores indirectos. Agua sin. Vamos a poner, a ver, el agua sin cloro es buena para la salud. Ahí está, mira, el agua sin cloro, modificador indirecto. La camisa, a pesar de su suciedad, se ve bonita. Ah, modificador indirecto. El estuche para guitarra está muy caro. Estuche, núcleo sujeto, para. O sea, le está dando la connotación de función de este estuche, ¿no es cierto? Y por eso es un modificador indirecto. Y el relato sobre la fundación del Tahuantinsuyo es muy interesante. Bien, ahora vamos a pasar a otro temita. Jerarquiza los contenidos. Lee el texto y reconoce sus partes. Ya, mira, esto ya lo hemos leído, lo hemos hecho en clase. Entonces vamos a reconocer nosotros las partecitas. Este es el cuerpo principal. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué dice evolución del libro? O lo que está en el centro es la imagen. ¿Qué es esta flechita? El enlace. ¿Qué es esto que dice actualidad? Categorías. ¿Y qué es lo que está dentro de las categorías? Las subcategorías. No te vas a olvidar. ¿Recuerdas que una vez nosotros hemos trabajado nuestro mapa telaraña? Tiene que ver con esto. El concepto principal está en el medio. Después tiene grandes categorías y cada categoría tiene sus subcategorías. ¿Te acuerdas que lo explicamos y que todavía te hice hacer una tarea? Ya, pues, muy bien, aquí está. Imagina que debes elaborar un mapa telaraña. Dice, ¿qué tipo de texto es un mapa telaraña? No te olvides, es un organizador gráfico. Es un organizador gráfico. ¿A qué otros organizadores gráficos se asemeja? A un mapa conceptual, también parte de un concepto principal y tiene enlaces. Bueno, pero esto es lo que yo quiero que te aprendas, es que el mapa telaraña es un organizador gráfico. Muy bien, ahora vamos a otro tema. Rapidito, es un repaso. La raíz y los afijos. Mira, las palabras pueden estar formadas por raíces y por afijos. Las raíces, por ejemplo, expresan
El significado básico de una palabra y es inamovible, no puede variar, es invariable, imperecedera. La raíz de una palabra no cambia, no varía, es invariable. Por ejemplo, tienes fruta, frutero, frutería. ¿Cuál es la raíz? Frut, 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 frut. Y los afijos pueden ser los prefijos y los sufijos. Los prefijos son las palabras, los morfemas que están antes de la raíz. Y los sufijos son las palabras que están después de la raíz. Y aquí tienes tus ejemplos. Pre, en, i, in son los prefijos más comunes y los sufijos más comunes dat, osa, oso, hable. Vamos a poner aquí ejemplos con prefijos. Inintencionado, inservible, intocable, inconcebible. Ahora con entorno, encargar, encoger, encarar. ¿Te das cuenta que los prefijos están antes de la raíz? Ahora los sufijos que están después de la raíz. Hable, bailable, alcanzable, inagotable, incalculable. Con oso, aceitoso, caluroso, trabajoso, cariñoso. Pregunta, profesor, ¿una palabra puede tener un prefijo, una raíz y un sufijo? Claro que sí. Claro que sí. Imperecederamente. Prefijo. Perecer, raíz. Mente, sufijo. Imperecederamente. Una palabra puede tener prefijo, raíz y sufijo. Ahora vamos a ver la idea principal y las ideas secundarias. Recuerda que tú tienes que poner pause e ir a esa página del libro donde está el tema. La idea principal está implícita, las secundarias ayudan a identificarla. Esto de aquí no te olvides. La idea principal, ¿qué expresa? Expresa el contenido más importante del texto. Puede aparecer en el texto de forma explícita, quiere decir que está expresada en el texto, o de forma implícita. Eso quiere decir que necesita ser deducida. Cuando la idea principal no está contenida en el texto, necesita ser deducida, es decir, cuando está implícita. Pero cuando está de forma explícita, quiere decir que está expresada en el texto. Y las ideas secundarias ayudan ¿a qué? A identificar la idea principal. Entonces, las ideas secundarias tienen tres funciones principales: la de complementar, la de explicar y la de ejemplificar. Complementar, explicar y ejemplificar. Todas las cosas que yo te estoy poniendo, tú tienes que aprendértelas porque son las que van a entrar en el examen. Pero el lunes vamos a hacer la práctica para reforzar todo ese conocimiento. Entonces, tu tarea es estudiar los temas del reforzamiento. Gracias, nos vemos el lunes.